el compañero Luis Polo Hijo le va a tener que marchar un poco temprano, así es que le voy a conceder a él este turno en esta segunda ronda. Luis, en tu trabajo con pacientes, sabemos que estás muy dedicado al aspecto clínico, puertorriqueños allá en Estados Unidos y ahora que has regresado recién a Puerto Rico. ¿Has notado algo que te llama la atención? ¿Has visto algún tipo de diferencia relevante? Bueno, primero de todo, mi trabajo clínico mayormente en los Estados Unidos fue en Nueva York. Vi, y específicamente en el norte de Manhattan y en el Bronx, que fueron las áreas donde más trabajo hice, y vi mucho paciente puertorriqueño en ambas comunidades. Y en realidad yo llevo un poquito más de un año trabajando en Puerto Rico y he observado una cosa que es una diferencia que he notado en ese tiempo, y es que he notado que los pacientes puertorriqueños acá se quejan mucho más de efectos secundarios de medicamentos que allá. No sé con qué tiene que ver ni nada, pero es algo que es impactante. El número de pacientes a quienes hay que cambiarle medicamentos y que se quejan de todo tipo de efectos secundarios, mucho más acá que allá. ¿Se quejan más temprano? ¿Tiene que ver con algún tipo de medicamento, llámese antidepresivo versus antipsicótico? ¿O has notado alguna otra diferencia en poblaciones o algo, niños, adultos? Yo estoy hablando mayormente de adultos. Los medicamentos a los cuales más me refiero son los medicamentos antidepresivos, okay, que son los que, sin contar los medicamentos para hiperactividad en niños, son los medicamentos que más uso, y son quejas de todos tipos, de efectos secundarios tempranos, más a largo plazo, de todo tipo, y mucha más queja de problemas de funcionamiento sexual como efecto secundario de medicamentos antidepresivos. Muy bien. Sabemos de que hace tiempo se hicieron estudios, ¿verdad?, por Escobar y otros, con los antidepresivos tricíclicos, hace muchos años. Fueron de los primeros que investigadores, ¿verdad?, hispanos, pero a nivel mundial, que comenzaron a notar unas diferencias y fueron de los que aportaron mucho a lo que ya hoy día se llama, hace algún tiempo, psicofarmacología transcultural, que es un fenómeno, ¿verdad?, interesantísimo, de cómo esto que dice Luis es muy cierto, ¿no?, en el sentido de que grupos étnicos, ¿verdad?, o poblaciones de diferentes grupos están respondiendo diferente a los medicamentos, lo que parecía algo como inusitado. Y más interesante aún, en otros, por ejemplo, estudios que han hecho investigadores asiáticos, con los chinos, por ejemplo, han encontrado diferencias, siguiendo la misma población, luego de que migra a los Estados Unidos, antes y después de la migración, como cambia la farmacoquinesis o cambian aspectos relacionados con el uso de medicamentos en los mismos pacientes o los mismos grupos, ¿no?, que pues están pensando que pueda tener que ver quizás hasta con la alimentación, o con los cambios de atmosféricos o de lo geográficos o lo que fuera, de los cambios de patrones de vida luego de la migración. Pero es un campo interesantísimo y me alegra mucho que hagas esa aportación. Y sabemos que se está haciendo cada día más investigación aquí en Puerto Rico con pacientes puertorriqueños, con medicamentos. Sabemos que hay algunos centros que están realizando estudios sobre esto. Albanía, ¿sí querías aportarnos algo sobre esto? Bueno, una pregunta y, sí, muy bien. Y una observación que también se ha discutido de las diferencias en efectos secundarios que producen la psicofarmacología en mujeres vis a vis hombres. No solamente psicofarmacología, sino la medicina en términos generales. O sea que se están haciendo estudios e investigaciones de que no se puede tratar, por ejemplo, la mujer igual de la misma manera que el hombre en términos de medicamentos. Y me imagino, o pregunto, si también se ha observado con adolescentes, niños y niñas adolescentes, que también pues está ahí un componente de desarrollo hormonal en esos momentos. Es un área bien interesante de la cual desafortunadamente yo no sé mucho.
yo sé que por lo general una de las críticas de la psicofarmacología en general es que no hay una tradición muy grande, me parece, de lo que se sabe de cómo se debe tratar diferente a los pacientes hombres y mujeres, que me parece que no hay mucho estudio de eso, y por lo que yo sé, la psicofarmacología en general se trata igual a los hombres y a las mujeres en general. Por ejemplo, depresión, trastornos de ansiedad, psicosis, etcétera. Pero eso es un área que yo sé que ahora está, hay mucho interés en esa área, y yo en verdad no sé. Esto se está viendo. Anabel, una pregunta. En relación al principio de lo que es la queja, o sea, ya no si me quejo más por efectos secundarios o no. ¿Tú has notado que el paciente es más quejoso en general aquí que lo que tú puedas haber encontrado en tu experiencia en Nueva York? Eso en verdad no ha sido una observación que yo haya hecho. Digo, hablando de los pacientes puertorriqueños acá y los pacientes puertorriqueños allá, yo no he notado una diferencia de quejas en general, de síntomas o de problemas en general de funcionamiento. No he notado una diferencia en eso tanto. Ha sido más específicamente en cuanto a efectos secundarios de medicamentos. Roberto Luis Fernández, que es otro compañero, ¿verdad?, psiquiatra, que está trabajando en Estados Unidos ahora, estuvo aquí por muchos años también, esta área de los medicamentos, y lo menciono para beneficio, ¿verdad?, de los colegas que conozcan también de su trabajo. Después quiero que más adelante, quizás en algún momento, Glorisa reaccione, porque viene a mi mente todo lo que tiene que ver con somatización, hipocondriasis, ¿no?, en términos de cómo, ¿verdad?, las sensaciones psicosomáticas o estas sensaciones que puedan aparentar ser fisiológicas, disque síntomas adversos o secundarios a un medicamento, pero que tengan también un componente de esta índole. Pero Tito, ibas a decir algo y te interrumpí, perdóname. No, adelante. Para compartir que en la oficina de nosotros hace varios años hacemos investigación con medicamentos. De esto que tú acabas de mencionar, la industria farmacéutica está consciente, y de hecho parte de la razón por que Puerto Rico tiene un interés especial para estos grupos investigativos de la farmacéutica en cuestiones de medicamentos, porque nuestro pool genético supuestamente pues tiene unas variaciones. Eso no se ha determinado, pero sin embargo, interesantemente, hay una persona, un médico científico puertorriqueño muy distinguido, ha estado en conversaciones con nosotros, y él, su área principal es lo que se llama hoy día medicina personalizada. Y eso con lo que tiene que ver, para los que no son médicos, es que ya esta tendencia de diseñar una pastilla para dársela a una población completa, eso ya va a ser parte del pasado, porque hoy día se van a diseñar los medicamentos en base al perfil genético de cada persona individual. Y este profesional que acabo de mencionar, parte de lo que desea hacer con nosotros es precisamente hacer los perfiles genéticos de nuestra población puertorriqueña, para que entonces los medicamentos, esto no solamente desde el punto de vista de efectos adversos, sino desde el punto de vista de efectividad, se puedan ajustar a nuestro genoma étnico, si se quiere. Conviene decir que esto también es un hallazgo que se ha constatado en otras áreas de fármacos en medicina, que no se limita a psicofármacos. Y hay una aportación muy importante ya también que tiene que ver con los llamados sistemas citocromos en el hígado, que tienen que ver con la metabolización, que son enzimos que tienen que ver con la metabolización de los medicamentos, de cómo el cuerpo dispone de ellos. Y se han encontrado ya definitivamente unas diferencias étnicas importantísimas entre grupos blancos, negros, hispanos, asiáticos, en los enzimos que tienen que ver inclusive con la alimentación, ¿no?, obviamente. O sea que esto es una realidad. Esto sí que no es un mito. Estamos ya aprendiendo a conocer un poco más sobre las razones. Albanidia, te querías aportar también esta parte. Solamente quería señalar que pues me topé con un estudio de Sergio Javier Villaseñor Vallardo, que él es de
Venezuela, pero está trabajando con Carlos Berganza de Guatemala. Entonces, ellos narran en esta investigación junto con Álvarez Heydendrick, que estudios sobre la herbología nativa de los indígenas de estos pueblos. Y entonces narran la diferencia, de esto Varela a lo mejor nos puede narrar un poco, la diferencia que tienen en los efectos de los medicamentos occidentales, por así decirlo, en estos indígenas, vis a vis el efecto de este herbolario, ¿verdad? De estas hierbas y plantas que se utilizan para la enfermedad mental, porque están narrando aquí, por ejemplo, hacen un recuento de también los códigos, porque ellos están haciendo o hicieron un código latinoamericano de clasificación y diagnóstico. O sea que están también cambiando o utilizando una clasificación y diagnóstico propiamente de América Latina y no ya utilizando el DSM-4. Y entonces, pues hablan de la enfermedad de los nervios, que ustedes saben que también se ha estudiado aquí. Algunos investigadores estudiaron sobre esta terminología de los puertorriqueños sobre la enfermedad de los nervios, el ataque de nervios, el susto, el espanto, el mal de ojo, el uso de la brujería y todo ese impacto, así como también, por ejemplo, en Japón y en el componente asiático, tienen también otras enfermedades y otra terminología y otros medicamentos para tratarlo, como ellos le llaman Latá, Amok, y otro más, que tienen que son una terminología diferente, y en ese sentido pues se hace el llamado a la necesidad de conocer estas cosas y se va a trabajar con poblaciones de esta naturaleza. Es decir, que en ese sentido esto más bien lo que hace es justifica el estudio de una etnopsiquiatría o una etnopsicología. Es muy aplicable también a nosotros en el sentido de que aquí también pues se utilizan, ¿verdad?, llamados pues remedios caseros, tisana y todo lo demás, y mucha gente teme. El problema que tenemos en la práctica es que mucha gente teme hablar sobre eso, no tiene confianza, lo ocultan y pueden estar utilizando sustancias que interfieran o contribuyan a resultados erróneos cuando se hacen estudios con medicamentos, porque esas sustancias pueden interactuar de forma diversa con los medicamentos. Yo quisiera retomar este tópico un poco más adelante en la reunión, nuevamente, porque quiero regresar en un sentido muy, muy esencial al punto de origen, antes que sigamos elaborando estos vericuetos que tienen que ver ya con aspectos específicos de fármacos y tal, que quisiera podemos volver a él. Sé que hay algunos de ustedes que querían aportar, pero me gustaría volver al punto de origen en cuanto al territorio, ¿no?, que nos ocupa, a los términos que hablábamos, hemos manejado, etnopsiquiatría, etnopsicología, psicología transcultural y tal, y también ya ir dando oportunidad para que cada uno de los integrantes de la mesa pueda ir presentando con más profundidad y con más detalle quizás su punto de vista o su enfoque idiosincrático o particular de cómo aborda esta problemática. Le voy a dar oportunidad a Luis Nieves Falcón en este momento de la ronda para que entonces abra esa discusión y podamos continuar. Bueno, yo realmente he dedicado mayormente mi trabajo al campo de las ciencias sociales, ¿verdad? Y desde ahí a confrontar dos problemas serios con relación a las ciencias sociales desde la perspectiva puertorriqueña, que es primero la transculturación de las ciencias sociales en Puerto Rico, que muchísimas veces en términos de conocimientos, estrategias, es realmente un calque casi mimético, ¿verdad?, de las ciencias sociales anglosajonas. Y segundo, en nuestras ciencias sociales la omisión generalizada de factores estructurales que a mí me parece que son indispensables para tener realmente una visión más certera de eso que llamamos los puertorriqueños y la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? En ese sentido,
yo he estado desarrollando un esquema de trabajo desde el 1971 y para evitar extenderme lo que hice fue que escribí 2 páginas para asegurarme que un poco puedo darle la idea clara de qué es lo que he estado haciendo, ¿verdad? A mí me parece que no podemos perder de perspectiva que la persona puertorriqueña nace, crece y se desarrolla en una sociedad colonial. Es integrante de una nación sometida por la fuerza al dominio de otra nación. Y esa variable estructural es muy importante, generalmente se omite, ¿no? A mí esta situación, este hecho, me parece que obliga al hombre y a la mujer puertorriqueña a enfrentarse a 2 sistemas de socialización en contradicción continua, ambos sistemas. Yo los he denominado, por falta de otras categorías, los he denominado el sistema cultural de dominación y el sistema de cultura de la liberación o lo puertorriqueño autóctono. Un poco esas son las 2 categorías que le he dado, ¿no? La cultura de la dominación incluye las actitudes y comportamientos las cuales tratan de desarrollar una imagen positiva del dominador en todos los órdenes y a la vez de la necesidad de la persistencia de ese conquistador, dominador, opresor, el término que quieran que ustedes utilizar, y de la necesidad de su persistencia en la sociedad dominada para beneficio del propio dominado. O sea, esa actitud de el dominador está porque el dominado lo necesita que esté, ¿no? Adicionalmente, esa cultura desarrolla en el colonizado, la persona oprimida, el término más nuevo que queramos usar, desarrolla en el colonizado un sentido carencial de sí mismo y de su inhabilidad inherente para poder controlar las fuerzas económicas y sociales que impactan su vida de forma cotidiana. Reduce al colonizado a los elementos instintivos más elementales en un esfuerzo por negarle su sentido de humanidad y lograr su máxima bestialización. Por ejemplo, cuando ustedes leen la literatura de ciencias sociales, muchas de las imágenes del puertorriqueño lo reducen a el puertorriqueño, lo describen en términos de que realmente lo que caracteriza al puertorriqueño es su instinto de comer y su instinto de fornicar. Fuera de ahí queda excluido de todas las demás categorías, ¿verdad? Y que no es más que un esfuerzo por reducirlo a lo más mínimo, ¿verdad? Con el propósito de negarle el sentido de humanidad, porque ese sistema descansa fundamentalmente en el principio de desigualdad o de inferioridad. Hay 2 niveles, uno de superioridad y otro de inferioridad. A este le atribuyo el nivel de inferioridad y al atribuirle el nivel de inferioridad resulta más práctico restarle, sustraerle todos los elementos que recalcan su humanidad, porque si recalco los elementos de humanidad, lo pongo casi en condición igual al dominador y se rompe el esquema de inferioridad y superioridad en que está montado el sistema. El control de la base económica y del resto del entramado social, que incluyo los medios de comunicación, la iglesia, la escuela, etc. Ese control
de todo ese entramado institucional está en manos del dominador, por lo cual ese sistema, esa cultura de dominación es la que tiene acceso a los medios oficiales para desarrollarse y para asegurarse su persistencia. Y eso un poco lo que hace es que ese conjunto de actitudes y comportamientos a favor de esa visión que ya les mencioné, describí anteriormente, podríamos decir, descansa por sus respetos dentro del mundo oficial. Eso es lo que se transmite. En oposición a eso está lo que yo he denominado la cultura de la liberación, que se refiere al elemento cultural autóctono puertorriqueño. ¿Qué quiere decir eso? Eso incluye los elementos sociales e históricos desarrollados desde la oposición frente al opresor, al conquistador, al dominador. Son elementos fundamentalmente de carácter contestatario. Y su perspectiva histórica comprende las siguientes relaciones. El indígena frente al conquistador español. El esclavo frente al amo, al opresor español. El mestizo y el mulato frente al conquistador español. El agregado, el jornalero o el machetero cañero frente al patrono español y posteriormente frente al patrono de las grandes centrales norteamericanas. Y hay aportaciones menores de pequeña y pequeña burguesía criolla, ¿verdad?, frente a los intereses corporativos españoles y posteriormente norteamericanos. O sea, que son unos elementos que se dan en contestación porque el puertorriqueño de esos sectores, que son los sectores más oprimidos a través de la historia en la sociedad nuestra, es el conglomerado de esos factores lo que da el núcleo de lo que ha sido un núcleo que se ha desarrollado en forma contestataria. Debido a eso, es que el agregado de esas relaciones, ¿verdad?, sus definiciones y su reproducción social es lo que constituye, a mi modo de ver, lo cultural puertorriqueño, y básicamente se desarrolla en los primeros años de la socialización de las personas puertorriqueñas. Al amparo de unas relaciones primarias que Glorice un poco identificó al establecer las diferencias que hay acá entre puertorriqueños de acá y allá, ¿verdad?, de unas relaciones primarias cuando todavía la persona no está tan expuesta al control ideológico del entramado institucional oficial más amplio. Ese conjunto de actitudes y comportamientos queda totalmente al margen del mundo oficial, de la sociedad colonizada, porque devela el sentido de humanidad del colonizado, devela el valor esencial del colonizado como persona y, por otro lado, amenaza el basamento de desigualdad y de inferioridad en el cual está montado el sistema colonial y su dominación. La transmisión de estas actitudes y estos comportamientos de la cultura de la liberación, de lo cultural puertorriqueño, depende mayormente de la transmisión oral y de los elementos subjetivos de la cultura, más bien que de sus elementos cognoscitivos. O sea, al estar al margen del mundo oficial, al estar al margen de ese mundo oficial, ¿verdad?, al tener que descansar mayormente en una forma fuera de ese mundo oficial, ¿verdad?, descansa más bien entonces en los elementos subjetivos y
de ahí, ¿verdad?, que es la emocionalización de lo cultural puertorriqueño lo que ha permitido su persistencia en nuestra sociedad. Y claro, por ser un esquema de dominación en que la afirmación de eso cultural puertorriqueño se ve como una amenaza al orden establecido, debemos entender entonces que el desarrollo de esto cultural puertorriqueño siempre queda en una base bastante precaria. En conclusión, a mí me parece, el conocimiento del puertorriqueño de su sociedad requiere no solo el conocimiento de la disciplina profesional en la que estamos envueltos y, por lo menos en las ciencias sociales, ese conocimiento profesional de la disciplina generalmente ha sido desarrollado en un contexto cultural extraño a los puertorriqueños, por lo cual resulta un poco cuestionable su réplica indiscriminada. Decía entonces que no solamente hay que conocer, tenemos que conocer el conocimiento de la disciplina, tenemos que conocer también esos dos niveles de cultura que funcionan, que se mueven y que están en contradicción. En un lado, como les dije, esa cultura de la dominación generalizada que controla el mundo oficial y la cultura de la liberación en lucha continua por preservarse. Solamente si además de tener conocimiento de nuestra disciplina académica, tenemos también conocimiento de esos dos niveles que interactúan, el de dominación y el de liberación, me parece que solamente así podemos conocer la complejidad de lo que significa nacer, creer y desarrollarse en una colonia. Y a la vez, conocer y desarrollar formas alternativas que le permitan a los puertorriqueños recuperar ese sentido de humanidad que ha ido históricamente en un sentido de disminución, ¿verdad? Y recuperar asimismo también su estima individual y colectiva, también continuamente bajo amenaza. Quiero señalar que Héctor Beer empieza a hacer unos intentos de análisis en un estudio donde trata de aplicar las teorías de Memmi y de Fanon. Si continuamos, a mi modo de ver, ignorando el papel importante que juega el colonialismo en la vida de los puertorriqueños, me parece que no vamos a poder entender cabalmente, realmente, lo que significa realmente ser puertorriqueño, que es un puertorriqueño moviéndose en esas dos contradicciones de conflicto, a la vez tratando de contestar y a la vez tratando de desarrollar la posible alternativa. Me parece que si no hacemos eso, no será posible que podamos aportar a la recuperación íntegra de ese ser puertorriqueño. En consecuencia, es posible que junto a otras ciencias sociales terminemos siendo otro instrumento a favor de la opresión del ser humano si fracasamos en considerar esa variable a mi modo fundamental y que al momento todos los estudios científicos sociales ignoran en Puerto Rico. De hecho, uno de los primeros esfuerzos míos en el centro fue realmente poder bregar con estas variables, donde estaba Carlos, estaba Mirna, estaba Jorge Jiménez, estaba esto, y algunos de nosotros nos votaron por esas iniciativas absurdas en las ciencias sociales. Esa es la teoría que he estado desarrollando. Esa es los análisis que estamos haciendo. Y podría decirles que hay unos elementos, ¿verdad?, que aunque no nos dan una validez absoluta, como que nos indican caminos hacia dónde mirar. Por ejemplo, en Estados Unidos participamos en dos estudios, uno de jóvenes puertorriqueños
que abandonan la escuela. Y encontramos que la tasa de los que abandonan la escuela es mayor entre aquellos puertorriqueños más alejados de su afiliación cultural, más despegado de lo que llamamos aquí lo cultural puertorriqueño. Y en otro estudio que se hizo, que incluía algunos síntomas de enfermedades mentales, encontramos que la tasa era mayor también entre aquellos puertorriqueños más alejados de su origen cultural. En Puerto Rico, hace como 10 años, como 8 años, hicimos un estudio entre mujeres y hombres adictos y los pareamos entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y desarrollamos una escala muy rudimentaria, ¿verdad? Una escala que medía identificación nacional y otra escala que medía un poco lo que conducta colonizada basado en Fanon y en Meme. Y lo que encontramos fue que la tasa de adicción, tanto entre hombres como mujeres, era mayor en aquellos que estaban más alejados de su identificación cultural. Así es que me parece que aunque no es concluyente en forma absoluta, nos da avenidas hacia las cuales debiéramos mirar. También debo señalar que discutimos estos descubrimientos con las agencias de corrección, ¿verdad? Sugiriendo como una de las técnicas una inmersión bastante profunda en cultura y en cultura puertorriqueña entre los adictos, y fue rechazada porque consideraban que eso era político, eso era para crear independentistas y nacionalistas, y no le dieron ninguna consideración a los hallazgos. Eso es un poco lo que he estado trabajando, lo que sigo desarrollando, y que desde el 1971, en que empezamos a trabajar en el centro, nos muestra que es una variante que no podemos continuar ignorando si queremos realmente llegar a un conocimiento adecuado del puertorriqueño. He permitido a Luis esta presentación tan extensa y pormenorizada, en parte porque él también se va a marchar de aquí unos minutos, pero antes de que se marche me gustaría escuchar alguna respuesta o alguna reacción. Tú tenías hace rato la mano levantada. Se como en una nota al calce de lo que Luis sabe, ¿verdad? Yo he estado pensando desde que tú planteaste la temática de este foro sobre, pues, nuevamente a repensar la cultura puertorriqueña y la identidad puertorriqueña. Algo que tengo que admitir que hacía tiempo no tenía en el tintero personal, pero que ha estado ahí latente. Y yo veo a la cultura como un lente a través del cual se ve, juzgamos todas nuestras experiencias, nuestras conductas, nuestros afectos. El lente del ojo enfoca selectivamente en unas cosas en un momento dado y en otras. Ahora, la cultura es un conjunto, ¿no?, de lenguajes, de símbolos y de valores compartidos, realmente. Y en la medida en que una cultura se torne menos coherente o debilitada mediante la influencia de otra cultura que a su vez, y esto a su vez podría ser integrado incluso por los miembros de esa cultura, internalizado por sus miembros, la cultura se torna, a mi modo de ver, mucho menos funcional, como un lente interpretativo y evaluativo de la cultura propiamente. Es decir, en la medida en que los mitos culturales compartidos se vayan dispersando y diluyendo, o perdiéndose, se disminuye la habilidad y el potencial de evaluar, de dirigir, de darle propósito y interpretar realmente la identidad personal, el yo, como podríamos llamarle, del individuo, o la experiencia personal del individuo, la visión del individuo y del mundo propiamente. Yo entiendo que la pérdida o debilitación de esa cultura podría dejar el yo, esa identidad, sin timón y sin estructura, aislada, y depende realmente esa identidad de
precisamente esos factores que puede estar perdiendo, ¿no? Así que en ese sentido la exposición a otra cultura muy dominante, ¿no? En la vieja hipótesis antropológica de la cultura dominante tecnológicamente avanzada que absorbe las más pequeñas, menos desarrolladas, crea para todos los efectos sistemas paralelos de valores, sistemas de valores que potencialmente pueden crear confusión realmente en la búsqueda del propio individuo de sus propios valores. ¿Qué nos deja eso? Bueno, yo creo que hemos visto que los puertorriqueños como tal no se han quedado en la nada y pasiva ni estáticamente, ¿no? Han desarrollado, tal vez uso otras palabras, pero culturas de resistencia a la absorción pasiva. Tal vez cuando, por ejemplo, un paciente dice que se queja de los efectos secundarios, pues está respondiendo también a todos los discursos que escucha continuamente en la televisión, en la literatura, etcétera, de que estos medicamentos no son tan benignos como parecen, ¿no? Y tienen sus efectos secundarios. Hay que escuchar esos relatos, hay que escuchar esas narraciones, hay que escuchar esas voces, que es lo que yo creo que el puertorriqueño en los tiempos más recientes ha ido desarrollando, voces alternas. No un solo yo, tal vez totalizante, esencial de un puertorriqueño prototípico, no una verdad absoluta, pero ha desarrollado una adaptación contestataria, como muy bien Luis señala, en su modo de actuar, en su manera de organizarse, lo que por ahí algunos llaman sociedades civiles, el Nuevo Día llama el foro, ¿verdad?, ciudadano. Hay una serie de voces que no son escuchadas por el mainstream principal de los políticos y de una serie de cosas, y que está revelando rasgos de la personalidad puertorriqueña que está surgiendo, tal vez de las cenizas, ¿verdad?, creídas, ¿verdad?, pero está surgiendo ahí porque siempre ha estado, está fermentándose y está efervescentemente, está otra vez asomándose de unas maneras que no son las costumbristas tradicionales, pero está fermentándose y está surgiendo en voces de mucha resistencia, de mucha crítica, tal vez con los issues más modernos de ecología, de desigualdad social, de indiferencia política que vemos todos los días, etcétera, etcétera, pero está surgiendo. Y yo creo que ese contexto es el que tenemos que tener en cuenta cuando pensemos y repensemos sobre la personalidad puertorriqueña, ¿verdad? Contextualizarlo en ese contexto del colonizaje, sin duda alguna, ¿verdad? Yo también asumo ese supuesto. Y pues también lo señalo como para tenerlo en cuenta en la discusión. Glorisa, te vi que querías decir algo ahorita. ¿Sí? No, yo quisiera responder en términos de las investigaciones que yo he llevado a cabo, a lo que usted muy bien dijo y con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y me recuerdo mucho de Nilita Viento, Gastón y sus escritos, en eso que usted comenzó a hablar de la colonia y de la personalidad nuestra. Quisiera decirle que los últimos estudios que llevamos a cabo en Estados Unidos, yo estoy colaborando con la doctora Margarita Alegría, que está haciendo un estudio grande epidemiológico de toda la población latina de Estados Unidos en términos de la prevalencia de los factores de riesgo asociados a la enfermedad mental dentro de los latinos que viven en Estados Unidos, una muestra representativa de todos los latinos allá. Entonces, una de las variables importantes que hemos estado publicando últimamente, y yo soy la autora de uno de los escritos sobre abuso de sustancias, adicción, ¿verdad? Y claro, usted habla de cuán cercano o lejano está a los valores puertorriqueños. En el ámbito de la psicología, nosotros le llamamos aculturación. En el ámbito de la sociología se le llama transnacionalizar, qué sé yo cómo le llama. Transculturación. Y cada disciplina lo llama de una forma diferente. Los psicólogos le llamamos aculturación. Lo que hemos encontrado interesantemente, que va con lo que usted dice, lo que cambia es la interpretación. Y aquí es que vamos. Nosotros hemos encontrado que para el abuso de sustancias y la dependencia de la sustancia, tanto alcohol como drogas ilícitas, a mayor aculturación, mayor la prevalencia de la dependencia en la droga, ¿verdad? Y en el alcohol. Alcohol también. Alcohol también, sí, es toda la sustancia, inclusive el cigarrillo, ¿ok? O sea,
cigarrillo, alcohol, drogas ilícitas, todas las drogas, ¿verdad? Pero interesantemente, lo que pasa es que en Puerto Rico y en toda Latinoamérica tenemos unas tasas más bajas de uso de sustancias, ¿verdad? Entonces lo que pasa cuando el puertorriqueño va allá y se acultura, a medida que va pasando el tiempo van subiendo las tasas, y no es que la tasa de adicción a esta sustancia sea mayor que la del americano, sino que se equipara como resultado de su aculturación. Pero tampoco es que o sea, lo que hemos estado viendo estadísticamente es que la protección que existe en Puerto Rico contra la adicción desaparece a medida que el tiempo pasa y se acultura a la cultura norteamericana, donde hay otra forma de visualizar el uso de drogas, ¿verdad? Así es que no necesariamente es que se pierda, puede ser visto como una pérdida de nuestra cultura. Yo lo veo como una pérdida de los factores protectores que hay en nuestra cultura contra la adicción. ¿Okay? Que claro, al irse allá y asimilarse, que es la palabra que yo uso en el paper que estoy publicando, al asimilarse a la cultura americana, pues se convierte como los americanos, y los americanos usan mucha droga y son mucho más adictos que toda Latinoamérica y el Caribe. Contrario a lo que la gente piensa. Porque la gente en Puerto Rico piensa que aquí hay unas tasas de adicción altas. Eso es incorrecto. Aquí hay un tráfico de droga alto, pero no hay unas tasas grandes. Así que en eso estamos en ese sentido, ¿verdad? Me imagino que de acuerdo. Se pierde lo que protege contra la droga. Ahora, ¿qué es eso? Pero lo que a mí me parece increíble es que, dado eso que usted dice, tan horrible que es la colonización y lo que surge en términos de la autoestima del puertorriqueño, en términos de la colonización, que dado eso que yo doy por sentado al igual que usted, nosotros no tengamos unas tasas más altas de enfermedad mental, al revés, y de enfermedad mental asociada a la marginación social, que es la adicción y la personalidad antisocial, es al revés. Y esa es la contradicción que yo quisiera que usted, que sabe más que de eso que yo, me contestara. Nidia, sí, si me permite una intervención bien breve, sí, quizás no. le dé luz al doctor para elaborar su punto. Que no debemos, me parece a mí, ceñir la discusión a indicadores de enfermedad mental, porque allí, por ejemplo, la violencia no está contemplada. Y ahí es que quiero que... Me parece a mí que ese es un indicador bien grande. ¿Está contemplada? No, en el DSM-4. Ah, el DSM-4. Estoy hablando de la... Bueno, pues sí. Vamos a hablar de otra cosa. Uso de drogas es lo mismo. El uso de drogas no es lo mismo. No es un DSM-4, es lo mismo en el sentido de que tenemos menos uso de droga aquí. No, pero no es lo mismo la violencia callejera que el uso de drogas o la dependencia de sustancias según el DSM-4. A eso es que me refiero con mi comentario. Que eso se aumentaría. O sea, que esa alienación que tenemos, yo la veo más en términos de los niveles de violencia, que hay de cada día. Las tasas de homicidio son altísimas. La violencia interpersonal. La violencia en la sociedad puertorriqueña en todos los niveles. En la violencia doméstica, los asesinatos, el crimen, hurto, violaciones, en ese sentido. Las tasas de crímenes y las tasas de homicidio comparativamente en Puerto Rico con otros países son muy altas. Son Pero altísimas. no la violencia doméstica, o sea, los estudios comparativos que hemos hecho, claro está, basados en muestras probabilísticas de la isla, basados en self-report, ¿verdad? No hemos hecho una constatación de otra naturaleza, ¿verdad? Pero basado en self-report, y siempre se podría decir que los puertorriqueños negamos más la violencia, ¿verdad?, que otras culturas. Pero los estudios que nosotros hemos hecho comparativos entre nuestra sociedad y la americana no demuestran que aquí haya más violencia familiar, no demuestra que aquí haya más violencia interpersonal, ni que haya mayor exposición a la violencia. Definitivamente hay unas tasas de homicidio mayores que la mayor parte de las ciudades americanas, con la excepción de Washington, ¿verdad? Y de tipo 1. Pero yo me sospecho que eso es
un problema, como yo le dije al doctor Polo, es un problema de law enforcement. Es un problema de que no hay mucha gente cometiendo esos crímenes, pero son los mismos cometiendo muchos crímenes. La doctora Lucas, yo creo que no había terminado, ¿verdad? Su exposición. Quiero dar la oportunidad que definitivamente me interesa muchísimo provocar el debate y eso es lo que haremos. Pero también queremos dar oportunidad que cada uno pueda completar su punto, elaborar su punto. Me parece que usted no había terminado su presentación. Le cedo el turno a la doctora Alba. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, yo me gustaría entrar de lleno a otro tema, pero para un poquito concluir quizás esta fase, sí quiero traer pues algunos investigadores, Greg por ejemplo en el 91 que habla de los autorreportes, Van de Viger en el 2000 que habla de la diferencia de medidas, o sea, cómo no hay tampoco una equivalencia de medidas, de mediciones a través de culturas, en unas investigaciones que ellos han realizado como de 50 países distintos. Porque, por ejemplo, para traer un ejemplo así como bien ilustrador, de la misma manera que el promedio de estatura en Japón es más bajo que el promedio de estatura en Estados Unidos, pues de esa misma manera podríamos decir que hay diferentes equivalencias incluso de los diagnósticos que hacemos y las clasificaciones, porque uno de los debates que ha habido grande ha sido, pues, por ejemplo, dentro de lo que llamamos la construcción del conocimiento, la construcción y generación de clasificaciones, que precisamente ha habido todo un grupo de investigaciones que han demostrado que han estado sesgadas, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en la psicometría ha habido un sesgo grande que de la aplicación de instrumentos en Estados Unidos y Puerto Rico y otras naciones y otros países. Entonces, me preocupa un poco que desde nuestra óptica, la óptica occidentalista, en la que nosotros pues estudiamos también como buena colonizada, yo digo como buena colonizada, pues también estudié en la metrópoli, como buena colonizada he hecho mano de las herramientas que el colonizador da, como por ejemplo la American Psychological Association, que en el 2003 ha escrito unos guidelines que no solamente reconoce, sino que mandata a que los practicantes, es decir, los que tienen prácticas clínicas y psiquiátricas y psicológicas, y los que tienen los que enseñan y los investigadores, que incorporen estas guías multiculturales y estas guías culturales en sus estudios y que desarrollen teorías y metodologías distintas, alternas a la del mainstream, ¿verdad? Y entonces, es decir, que en el 2003, yo cuando leí esto dije, wow, por fin hay un atisbo de reconocimiento por la lucha que han llevado los sectores contestatarios, que no son tantos, pero por ejemplo en Estados Unidos mismo se desarrolló un grupo de psicólogos latinoamericanos que dieron una batalla en términos de las diferencias culturales en el comportamiento y en la salud mental de las distintas poblaciones. Y una persona como, ella se llama, tiene un nombre ahí medio extraño, Tahiwi Smith, o sea que es una mestiza, ¿no? En ese sentido, de Nueva Zelanda, pues ella habla de decolonizing methodologies, o sea, metodologías descolonizadoras, que no solamente es, tenemos que pensar en constructos teóricos descolonizadores o en también prácticas descolonizadoras, sino también en técnicas investigativas descolonizadoras. Es decir, que verdaderamente pues se nos hace un poco, cuando uno ya está imbuido en todo esto, se hace un poco difícil, y a mí se me hizo bien difícil, ¿verdad? Ir saliendo poco a poco de ese océano de ese océano colonizador para un poco mirar lo que él decía,
esas fuerzas internas que podía haber dentro de mí, como fuerzas contestatarias o fuerzas distintas, a ir montando, construyendo un poquito un edificio teórico y metodológico que fuera diferente a lo que yo había aprendido. Pero debo decir que definitivamente eso es algo bien marginal en la psicología dominante, no digamos ya estadounidense, sino en la puertorriqueña. En Puerto Rico incluso pues a mí me miraban como este aparato jaro, ¿verdad? Que dice 4 disparates ahí y que está tratando de politizar la psicología. Y entonces costándome muchas veces botadas de los sitios, costándome marginalización aún dentro de lo que ya había conquistado. O sea que verdaderamente es un poco difícil, y pienso no solamente, Glorisa, en estas comparaciones de, por ejemplo, Estados Unidos hoy y Puerto Rico hoy, pero que a lo mejor estamos mejor, y qué chévere, yo lo celebro, en ninguna manera voy a querer decir que estamos peor, pero si pudiéramos comparar el Puerto Rico de hoy y el Puerto Rico de hace 50 años o 40 años, 30 años, no en términos económicos, porque ya sabemos que en apariencia pues ha habido un disque progreso, ¿verdad? Que yo también cuestiono, pero sí ha habido un cambio grande en las manifestaciones violentas, en las manifestaciones de adicción también a droga. Quizás en el pasado tenía unas manifestaciones, hoy tiene otras, pero desde mi punto de vista me parecen más severas las de hoy. También la población que está confinada hoy en día es mucho mayor, y con lo que está sucediendo yo digo, bueno, pues pónganle las rejas a la isla y ya está, y todos somos criminales. E incluso yo trabajé mucho con esta imagen creada, ¿verdad?, a través de la historia, como él señaló, y cuál es el proceso de internalización de esa imagen creada, y me preguntaba yo en estos días que estaba pensando mucho sobre esto, ¿cuál es la imagen hoy en el extranjero sobre nosotros? Han salido muchos artículos que incluso en Puerto Rico está, olvídate, eso no sirve, eso está, la ola criminal es espantosa. Incluso nuestros hijos y familiares que se han ido, yo tengo sobrinos que dicen, yo para allá no voy, si con las noticias que yo escucho, yo no voy para allá. O sea que, y luego que estas imágenes de violencia que hemos estado experimentando recientemente, ya precisamente con la globalización, han viajado el mundo entero, pues pienso que también hay que dar esta mirada, no solamente de cómo comparamos hoy, sino cómo comparábamos con ayer, cómo compararíamos si pudiéramos fortalecer estas fuerzas internas o este contexto cultural. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con Nieves Falcón en que la colonización es una variable demasiado importante, demasiado fuerte, con mucho peso desde el punto de vista que se quiera ver, para ser obviada por el estudio de los psicólogos y las psicólogas y los psiquiatras. O sea que me parece que sí que es importante insertarla en esa. Vamos a aprovechar entonces para despedir al doctor Nieves Falcón, que me ha dicho que va a marcharse, aunque parece que va a decir algo. Sí, pues antes de irme yo quisiera simplemente traer 3 cosas que pueden ser ejemplarizantes, porque son cosas pequeñas, no son cosas bien grandes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí hubo un proceso en que los psiquiatras y los psicólogos convirtieron lo que se conoce en las culturas puertorriqueñas de todos los niveles, el ataque en una cosa patológica, que le llamaron el Puerto Rican Syndrome, que no es ninguna patología. El ataque es una forma cultural aceptable para enfrentar una situación que de otra manera la persona que tiene el ataque no podría hacerlo. Como la mujer decirle cosas al marido que en otras ocasiones no se las diría, como el hijo decirle cosas a la madre y al padre que en otras cosas no se lo decía. Entonces, yo recuerdo cómo Fernández Marina y Úrsula terminaron en hacer del ataque una cosa patología que es un comportamiento cultural completamente normal
en nuestras comunidades. Y segundo, todos los test que descansen en la interpretación de colores hay que mirarlo con mucha duda, porque generalmente todos los test que usan el color, el rojo lo equivalen a violencia, etcétera, se olvidan que en los estudios cromáticos puertorriqueños, el colorado es el color más preferido por los puertorriqueños. Y una preferencia cromática no puede ser. No le puede atribuir el carácter que generalmente se le atribuye en esos test. Y tercero, hace como 8 años, nosotros trabajamos con niños de 6 y 7 años, todos los cuales habían sido clasificados como subnormales, porque todos tenían con por lo menos 15 puntos por debajo de lo que se consideraba un IQ normal. En 6 meses, nosotros le aumentamos el IQ a esos niños 15 y 20 puntos. Pues si usted en 6 meses le puede aumentar, no puede utilizar ese criterio para crear una estigmatización a unos niños. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene esa transculturación de los instrumentos de medición, que aunque puedan ser bien traducidos y aunque puedan ser bien estudiados, el efecto cultural de cada ítem hay que manejarlo adecuadamente para asegurarse que la orientación original del ítem en términos del contexto cultural que lo imaginó, que lo originó, no discrimina contra la población con la cual usted lo está haciendo ahora. Que me imagino que en eso es que Gloriza también están tratando de avanzar para eliminar esa construcción, ese bias, ese prejuicio que generalmente tienen los test que se desarrollan en contextos culturales diferentes. Carlos, ibas a responder a lo de Luis. No es responder, okay. Es una reacción que Muy tuve bien. en el inicio de la exposición de Luis esta tarde, la última de Luis, en donde más que la oposición colonizador-colonizado, pues lo que veía era, caramba, esto es lo que yo observo y siento cuando miro la televisión. Y en este mundo globalizado, tú, Albanidia, fuiste la primera que usaste esa palabra esta tarde, que yo recuerdo. Pues siento que ya la posición principal en este momento no es, o sea, como que se ha desvelado, ¿no? Lo que está detrás de la colonización, ¿verdad? Que obviamente es el dinero, tú lo habías mencionado anteriormente, ¿verdad? Y entonces, en este mundo globalizado, cuando tú ves un programa de televisión y está por todo el mundo, pues hay todos esos valores que nosotros vemos como del colonizado, pues están allí para todo el mundo. Son con los que se adelanta, ¿verdad? Son las lanzas de acercarse, ¿no? De todo el mundo de la globalización. Uno se puede ver televisión española y tú te quedas bobo, ¿verdad? De que aquí en Puerto Rico nosotros, para muchas cosas, estamos mucho menos colonizados de lo que está un individuo típico, típico de lo que uno ve en televisión. No estoy hablando aquí porque yo no he hecho estudios en España. Tú ves el valor tan grande que le dan a los norteamericanos. Ponte hoy un programa, por ejemplo, como Saber y Ganar. Y entonces toda la cuestión del cine norteamericano, de la literatura norteamericana, de todo norteamericano, tiene un valor para ellos tremendo, probablemente saben más. En los concursos de baile, todas las piezas que tocan son en inglés. Exactamente, exacto. O sea que las categorías que nosotros usábamos, ¿verdad? En los años 40, 50, 60 inclusive, ¿verdad? Y quizás 70 también, en cuanto a la oposición, cultura de colonizador, defensa del colonizado, ¿verdad? O cultura de resistencia, como la quiera llamar. Pues, yo creo que hay que verlo hoy en día, ¿verdad? A la luz de este fenómeno, claro, ¿verdad? Que es la globalización. Pero sin quitar algo que mencionó Fepi, ¿verdad? O sea, y que lo puedes ver no únicamente en nosotros, sino incluso entre los norteamericanos. O sea, toda identidad nos sirve de defensa en contra de la cultura de la dominación, llámesele como se le llame. Que en muchos casos, por ejemplo, la defensa es la religión. O sea, voy a dejar que Luis responda un momentito y luego Tito. Sí, porque no quiero que se me vaya, pues yo quiero decirle, quiero oír la contestación de él. Así que quiero aprovechar.
No, que ciertamente que uno esperaría, como tú dijiste, Luis, de que cuando se le depriva o a un pueblo o a una persona el control sobre su destino, como es el caso de Puerto Rico, y no estoy hablando políticamente necesariamente, pero estamos en familia, uno esperaría unas tasas, unas incidencias, unas prevalencias de enfermedad mental mayores que la que, según reporta Gloriza, pues eso no ha ocurrido. Entonces me pregunto yo si es que la razón por la cual nos hemos inmunizado en Puerto Rico y nos hemos liberado de ese aumento en prevalencia de enfermedades mentales tiene que ver con el hecho, y esta es mi pregunta, o sea, más que un comentario, una pregunta, tiene que ver con el hecho de que aunque no se manifiesta en tasas de prevalencia de enfermedad mental, sí se resulta de una adaptación que ha hecho el puertorriqueño en que realmente quizás ha abandonado su aspiración para una independencia individual. Y estoy hablando un poquito ahora de la parte de la cuestión esta de la famoso problema de la dependencia que uno ve en estas poblaciones pobres nuestras, donde se percibe de que esta relación que existe entre, digamos, el ente controlador, como tú lo llamarías, y el ente puertorriqueño es una ganancia porque es un intercambio de valores que les favorece al colonizado. Incidentalmente, o sea que mi pregunta es que no ha habido un impacto en nuestra población o es que el impacto en la personalidad del puertorriqueño es que le ha costado tener que sacrificar su aspiración a una independencia emocional. Yo pienso que hay algo de eso, pero antes de que ustedes me contesten, Gloriza y Luis, interesantemente, ustedes tuvieron que haber visto en los periódicos recientemente esta presentación que hizo este psiquiatra puertorriqueño ante la American Psychiatric Association, donde propuso un nuevo síndrome de la personalidad colonizada. Y entonces, pues la American Psychiatric Association se la rechazó porque no consideraba que eso constituía un síndrome con suficiente configuración como para establecerlo como una enfermedad mental. Entonces, quería comentar ese detalle de lo de este puertorriqueño, porque me parece como que emblemático de lo que parte de lo que estamos hablando. Así que le pido a Luis y a Gloriza que comenten. Primero, yo creo que también es importante tener en consideración, por ejemplo, en España te usan la categoría lingüística Jersey y usan varias categorías, ¿verdad?, del idioma inglés. Pero el significado en España no es el mismo en Puerto Rico, porque España tiene unos poderes inherentes que le permiten tomar todas las medidas necesarias que quiera para asegurarse que esa base de lo cultural español se difunde a través de todo el mundo oficial. O sea, que el caso de Puerto Rico es que como no tiene esos poderes para utilizar el mundo oficial para reforzar lo cultural puertorriqueño, se vuelve por eso doblemente peligroso en Puerto Rico. Pero, por ejemplo, el que los muchachos usen jean en Cuba y allá, esos son los aspectos menos significativos, a mi modo de ver, de la cultura. El problema me parece que nos llega cuando esa emocionalización que se ha hecho de lo cultural se pone en riesgo. Y eso se pone en riesgo cuando los propios significados culturales no los define el sujeto de la cultura, sino que le son definidos por el extraño. Y no solamente se los define, sino que se los impone, ¿verdad? Ese me parece que es el problema. Con respecto a lo que tú dices, a mí me parece que nosotros hasta ahora estamos salvaguardados porque esos elementos cultural puertorriqueño está incrustado, si se puede decir, en aquella fase de la conducta que toma más tiempo
en poder ser transformadas, que son las emociones y los sentimientos. Correcto. Claro, eso no quiere decir que no lo puedan transformar y no los puedan cambiar, pero es la parte que a mí me parece que eso es lo que nos ha salvado realmente. Entonces, aquí hablaron un poco sobre las técnicas, ¿verdad? Y a mí me parece también con las técnicas, siempre yo creo que hay que tener un poco de cautela. Todos ustedes recuerdan el libro de Oscar Lewis sobre la vida, ¿verdad? En el cual básicamente concluye que las mujeres puertorriqueñas son unas mujeres licenciosas. Como están grabando, no voy a usar la palabra que es, ¿verdad? Entonces, y que tenían una preocupación desmedida por el sexo. En una discusión que tuvimos con Oscar, que se dio en la universidad, yo le pedí que me dejara ver el cuestionario que usó para las entrevistas. Y después de como de 12 horas de oposición me dejó ver el cuestionario. Y la mayor parte de las preguntas del cuestionario eran sobre sexo. Así que la preocupación del sexo no era de los sujetos que había entrevistado, era del entrevistador que estaba haciendo. Entonces, con eso es que un poco tenemos que bregar. ¿Cuál es el contenido cultural de un ítem, aún con respecto a clase? En instrucción se ha mejorado bastante, pero que se haya mejorado bastante, por ejemplo, no quiere decir que todo. Un ejemplo viejo, en un ítem de instrucción usaban joya para escoger una imagen equivalente a la joya. Y la mayor parte de los estudiantes la sacaban malas, particularmente los estudiantes de la zona central, porque la joya era una quebrada, no era un anillo. Pero si no tienes la sensibilidad, pues crees que estás haciendo el ajuste, pero realmente no lo están haciendo. Así es que esas un poco han sido las preocupaciones que yo he tenido, son todavía las preocupaciones que tengo, y que espero que en una de las publicaciones, cuando salga, no sé, podamos bregar con este tema, pero que yo creo que yo quisiera colocarlos ustedes en la posición de ese puertorriqueño que tiene que bregar a la vez, simultáneamente, con dos sistemas de actitudes y comportamientos que son contradictorios. Uno de crear un ser deficitario, inferior, y otro tratando de rescatar el sentido de humanidad que tiene todo puertorriqueño. Y obviamente eso tiene que desarrollar algún tipo de conflicto interno y que puede tener otras manifestaciones. En otra ocasión podemos hablar la relación que yo trato de establecer con suicidio, violencia interpersonal, enfermedades mentales y algunos de estas situaciones colectivas que resultan un escape muy adecuado a la situación colonial, porque son todas alternativas que no amenazan la estructura del opresor, porque van todas dirigidas al propio colonizado. Y mientras vayan dirigidas al propio colonizado, el opresor no tiene ningún problema. Bueno, gracias y perdón la lata. Albanidia, tú querías decir algo. Pero si a otra persona Anabela quiere, no ha sí, podido sí, expresarse, adelante, perdón. Sí, es que gracias. Obviamente la aportación de don Luis ha sido muy estimulante y yo quisiera pues traer varios asuntos. Primero, yo no creo que hay una cultura norteamericana. Yo creo que hay una sociedad norteamericana, hay un grupo, hay unas entidades que han hecho unos pactos internos para tener un sistema de gobierno y eso lo convierte ciertamente en una potencia. Pero cuando nosotros hablamos de esa cultura que nos está viniendo aquí, nos está invadiendo, hay que ver de qué cultura estamos hablando, porque los mismos norteamericanos en Estados Unidos están tremendamente fragmentados en sus propias costumbres. Así que yo creo que un poquito el concepto esto de la cultura que nos está invadiendo hay que ponerla dentro de algún contexto que tenga su mesura, ¿no? Por otro lado, yo creo que la cultura puertorriqueña o lo que son nuestras costumbres es mucho más fuerte, no es tan frágil como lo estamos describiendo.
Y de ahí que viene lo que está observando la doctora continuamente. O sea, hay un montón de factores que protegen dentro de nuestra cultura y no son casuales, son parte de esa cultura que puede haber estado acribillada a través del tiempo por otras influencias, pero que sigue ahí incólume. Y eso no nos lo inventamos nosotros, porque si nosotros nos vamos al Medio Oriente, díganme ustedes si no hay unas culturas que han sobrevivido a través de los siglos y todavía siguen manteniendo lo que ellos ven. Nosotros, por el otro lado, estamos en un proceso de transición. O sea, mi contención como terapista, lo que yo veo cuando estoy viendo pacientes, cuando estoy viendo los conflictos que se dan entre el hombre y la mujer puertorriqueña, la facilidad o dificultad para establecer una pareja, la facilidad o dificultad para hacer una familia dentro del contexto de lo que es el matrimonio, todos esos conflictos que están surgiendo vienen porque somos una sociedad de transición. Esa sociedad de transición viene como consecuencia, no la podemos sacar. O sea, yo no estoy aquí para nada minimizando el concepto de la colonia. Ciertamente nosotros estamos abatidos por esa realidad. Pero en adición a eso, nosotros tenemos unas dinámicas que se dan continuamente y cotidianamente en nuestra realidad, que están enmarcadas en un problema de valores, que están enmarcadas en un problema económico, que están enmarcadas en un problema de cuáles son las direcciones a seguir. Para mí es bien valioso de los datos que nos ha compartido la doctora Glorisa. Es como nosotros tenemos una visión prejuiciada de nuestra realidad, y esa visión prejuiciada está matizada por lo que leemos diariamente, vemos en los periódicos, esa necesidad que tenemos, quizás bajo las premisas que nos ha señalado muy bien don Luis esta tarde, de que toda nuestra cultura y nuestra realidad es un desastre, de que Puerto Rico se está cayendo en canto, de que lo que nosotros tenemos es una decadencia existencial. Pero cuando vemos los datos, esa decadencia existencial no se sostiene empíricamente. Y yo creo que si nosotros vamos a analizar las cosas científicamente, tenemos que tener la honestidad y la disciplina de ir más allá de nuestro propio prejuicio y de aceptar que, mira, yo creía que esto era así, pero resulta que es asado. Y yo creía que esto estaba malo, pero fíjate, no está tan malo. ¿Y a qué se debe eso? No solamente la cuestión de la informática, sino esas variables que nos protegen, ¿a qué se deben? Porque esas son las que tenemos que buscar, esas son las que tenemos que maximizar. Esas deberían ser quizás las que deberíamos estar mercadeando continuamente para que no nos sintamos tan desvalidos y no nos sintamos tan minimizados y tan frágiles y nos sintamos que tenemos más poder para tomar control sobre nuestras vidas. Pero esas cosas no se hacen así. Vanidia, sí. Yo le cedo el punto. Sí, es que me gustaría traer, para tal vez añadir otro elemento en la discusión, ¿verdad? El hecho de que hay diferencias no solamente individuales, sino tal vez colectivas en cómo se interpretan ciertos sucesos de vida y ciertos sucesos personales. Sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos mismo, hay estudios ahora mismo que señalan que los grupos latinos hispanos no se adhieren a los tratamientos típicos de la medicina, porque la medicina norteamericana es una medicina de mucha fuerza, es una medicina de dosis grandes, se espera que el médico recete cosas poderosas, etcétera, y el puertorriqueño nada más, no, el hispano también, los estudios que yo he leído sobre esto, los hispanos incluso, recibe los medicamentos, muchas gracias, etcétera, etcétera, sale de ahí y se va al homeópata y dice, yo quiero tratamientos que me hagan menos daño. Es la interpretación narrativa, si está bien o no está bien, pero es una interpretación que hace. Y es que tal vez hay interpretaciones culturales de los diferentes umbrales, por ejemplo, del dolor. Hay gente que interpreta muy poco dolor como si fuera un dolor enorme, y hay gente que tolera dolores enormes muy estoicamente, ¿no? En cierto modo, las interpretaciones que se hacen tal vez
por el puertorriqueño de las dificultades que tenemos localmente, ¿verdad? Que aunque tal vez tengan unas tasas más bajitas que en Estados Unidos, puede ser que las interpreten como bien grandes. Es decir, que aun cuando nuestra tasa de delincuencia, nuestra tasa de violencia, etcétera, etcétera, sea más bajita, para el puertorriqueño o los que lo interpretan, es algo enorme. Es algo enorme. Después de todo, nosotros hemos puesto tradicionalmente un valor enorme en la solidez de la familia, ¿verdad? Y cuando nosotros interpretamos dentro del contexto de la familia toda esta violencia doméstica, etcétera, aunque sean menos casos que en Estados Unidos, para nosotros puede que sea una interpretación de algo terrible, mucho más terrible que allá. Es una cuestión de percepción. Y yo creo que ese elemento no lo podemos eliminar del análisis estrictamente en términos cuantitativos, sino que hay que tomar en el elemento de interpretativo de la percepción de la cultura de ciertos eventos y sucesos, que aunque tal vez en comparación transcultural o intercultural con otros países, incluyendo Norteamérica, para nosotros represente mucho más. ¿Ves? Así que quería traer esa dimensión también al análisis. Fíjate, a mí lo que me está curioso es que en la parte de la perspectiva es innegable, o sea, es una cuestión de percepción. Pero en adición a eso, si yo tengo el dato crudo, tasa por 100.000 habitantes, y yo puedo decir, y respectivo del valor que yo le dé a la vida humana y al riesgo de que esa vida se perdió, ya sea por la violencia, ya sea por el suicidio, ya sea por lo que sea. Y cuando yo, esa interpretación que yo le doy, que es algo catastrófico, lo comparo con datas internacionales, eso, y respectivo de la interpretación local y el valor que yo le doy, me debe dar una perspectiva en donde yo estoy ubicada. Y nosotros tenemos muchas veces dificultad en aceptar que estamos mejor ubicados. Óyeme, no te estoy hablando de la interpretación personal que yo le doy al evento. Es que yo cuestiono si esa data es real. Yo digo, es que no puede ser. O sea, yo tengo que estar peor. Y cuando yo estudié el suicidio, yo eso lo viví. A mí me cuestionaron las estadísticas porque la gente está esperando que nosotros estemos catastróficamente mal en la cuestión de suicidio. Y no lo estamos. Y entonces cuando uno le dice, mira, albricias, resulta que no. No podemos verlo como algo positivo, lo tenemos que ver como que tú has cometido un error. Y entonces yo digo, mientras nosotros insistamos en ver realidades que no son y sustituir las realidades que son, nunca vamos a poder verdaderamente entender lo que pasa y corregir lo que está malo, porque yo quiero seguir adjudicando lo que está malo en mi percepción y no ser honesto dentro del punto de vista científico y tratarlo de entender, porque para eso es que existe, ¿verdad? La disciplina, la ciencia. Y esa percepción, que yo entiendo que sí, que es una situación cultural, es a lo que yo invito, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, vamos a darle peso, no es que uno crea todas las estadísticas que le dicen, señores, o sea, aquí todos hemos investigado y sabemos que las estadísticas son manipulables, pero sacando a ese punto al lado, vamos a tratar de ser un poquito más objetivos para entender verdaderamente lo que está ocurriendo. O sea, aquí hay un fenómeno que nos señala unas realidades, y esas realidades que tienen que ver con nuestra cultura implica también un negativismo a nuestra realidad existencial, un negativismo. Pero cuando ya ese negativismo tú lo puedes confrontar con data, ¿por qué todavía tenemos la resistencia? Sí, yo quisiera llamar la atención al hecho de que me parece que hasta ahora hemos adoptado un marco bastante reduccionista para tratar este asunto de la etnopsicología y en la etnopsiquiatría en Puerto Rico. Y prácticamente lo que hemos hecho es, por un lado, patologizar al puertorriqueño, por el lado de la enfermedad mental, y por otro lado, también desde la perspectiva de nuestra situación política, que es innegable, que somos la última colonia del mundo, eso no lo niega nadie, ¿verdad? Estamos todos claros en eso. Lo cierto es que seguimos siendo un pueblo, somos una cultura, y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, ¿y qué es lo que somos los puertorriqueños? Que yo pensé que era por ahí que íbamos a empezar. Si no estamos tan enfermos nada, Glorisa y doctora Rodríguez, si no son ciertas esas estadísticas que nos dicen que el 80% probablemente de la población esté afectada directa o indirectamente
por problemas de salud mental, como citan constantemente, por lo menos la prensa. Y la prensa Esto, no sabe nada. las agencias no, pero algunas agencias como el Departamento de la Familia, ¿verdad? Citan unas estadísticas que nos hacen pensar. Pero sabe mucho, que los medios noticiosos saben por qué hacen eso. Claro. Ok. Bueno, de todas formas, ¿por qué no pensamos en cuáles son nuestras fortalezas? Y si es verdad que somos un pueblo, en qué consiste nuestra etnopsicología, en ese sentido, si es que se quiere hablar de eso, por un lado, y por otro, cómo vamos a movernos en el desarrollo de esa disciplina en Puerto Rico. Yo creo que será parte también de la intención de invitar a personas que estaban involucrados en la clínica. Yo creo que siempre tiene que haber una correlación directa o importante entre la investigación más rigurosa, ya estructurada, en el sentido riguroso, vamos a decir, empírico, ¿no? Empiricista tal vez, pero y la experiencia o la información que llega de los que estamos o los que están en la clínica, y uno debe en general, ¿verdad?, esperar unas concordancias, y es difícil a veces investigar la clínica. Si es difícil investigar los pacientes o los clientes, también es difícil investigar los psicólogos y los psiquiatras y los que dan información sobre qué es lo que están viendo en la clínica. Y por muchas décadas yo he estado insistiendo, ¿no?, en este aspecto de la metodología del trabajo, cómo se va a llevar. He hablado con Glorisa en varias ocasiones sobre esto, y sin caer en ningún tipo de negación de la realidad sobre los datos que se han ofrecido, y con el respeto que siempre tengo por Glorisa y otros investigadores por su rigurosidad, ¿verdad?, que le caracteriza, pues creo prudente también no cerrar del todo en la discusión, y creo que se debe reabrir en ese sentido el trabajo investigativo con otras metodologías, empezando un poco así tal vez como lo estamos haciendo nosotros hoy aquí. Los científicos sociales llaman medidas no tan obstruyentes, ¿verdad?, o no obtrusive measurements, y medidas que tengan que ver con la manifestación, como traía un poco ahora también Nidia, en términos de cuáles son los rasgos o la personalidad, el carácter, qué es lo que estamos midiendo. La psicosis, la esquizofrenia, cuáles son los indicadores, abuso de drogas, porque son cosas más dramáticas o más serias, o que significan o pueden delatar mayor desintegración del ser. ¿Acaso por eso nos fijamos tanto en esos indicadores? O sea, yo creo que francamente me gustaría aportar de que no abandonemos el tema de la metodología como parte de la investigación, cómo podemos sensibilizarnos, abrirnos un poco más, a tal vez detectar algunos elementos que son del ser, que son de la personalidad, que son socioculturales, como se quieran llamar, que no los estamos recogiendo, no los estamos detectando lo suficiente, para entonces poder ver si hay una interfase entre ellos y la patología o los síntomas, ¿verdad? Para dar algunos ejemplos así rápidamente de la clínica, yo creo que debemos informarnos también bastante de lo que se llama la traumatología psíquica, o el trabajo sobre el trauma. A mí me parece que es un postulado de entrada importantísimo, de que, ¿verdad?, y un poco por eso es que nos sorprende, porque el colonialismo se supone que es algo brutal, que es algo avasallador, que puede causar enajenación, que puede saltar o cualquier cosa, y un poco debemos pensar en el trauma y la reacción al trauma al ser humano. Y hay cosas escritas sobre eso, ¿verdad? Bessel van der Kolk, que dirigió el Centro de Trauma de Harvard, y otra gente, nos han hablado de la reacción bifásica al trauma. Y hay un aspecto en esa reacción bifásica que es lo que se ha llamado el numbing en inglés, o adormecimiento, la respuesta hipoactiva de la persona al efecto traumático. Nosotros solemos pensar que el traumado o el traumatizado pues se va a poner bien agitado y bien hiperactivo y lloroso, con unos síntomas visibles, fáciles de documentar. Y no hay cosa más difícil de aquilatar o de medir en la clínica que este paciente traumatizado, cuya respuesta ha sido esta de encubrimiento, de negación, de adormilamiento, que un poco nos recuerda, ¿verdad?, a los viejos escritos del síndrome de enajenación, ¿verdad?, desde los franceses y otros que han seguido describiendo cómo el ser enajenado, desvinculado, se siente o se manifiesta. Y podemos entrar en el campo de la personalidad, si se quiere. ¿Qué trastornos de la personalidad son los que se están midiendo? ¿Y cómo se están midiendo? ¿Y qué trastornos de personalidad o rasgos de personalidad
podrían verse en situaciones de altos niveles de trauma. En Quebec, los quebecuas hace tiempo ya que acuñaron un término que se llama la neurosis política de los quebecuas. O sea, en términos reconociendo un poco las cosas que estamos trabajando aquí hace más de 20 años, que ellos han acuñado eso y lo han querido trabajar y lo han querido desarrollar, yendo por esta vereda, ¿no? de los efectos si se quiere, el colonialismo, la culturación intensa o las aproximaciones socioculturales de dos fuerzas. Y yo creo que tenemos que tratar de mantener el oído en tierra y reabrir un poco la discusión metodológica, ¿no? en ese sentido. Y quería traer eso a la mesa luego de lo que Nidia ha dicho. Sí, ¿alguien más? Sí, primero que nada, quiero señalar que en ningún momento quise hacer ver que los datos que trajera la doctora Glorisa Canino no tengan su validez, ¿verdad? Nadie ha dicho eso. Todo lo contrario, porque estaría contradiciéndome a mí misma, que también pues he hecho investigaciones cuantitativas y que yo no, por ejemplo, no menosprecio lo cuantitativo, porque siempre yo digo, una muerte es una muerte. Una persona muerta de hambre es un indicador tan importante. O sea, y hay una diferencia entre decir que una persona se murió de hambre y versus 100, o sea, eso tiene una implicación también cualitativa y ofrece una información cualitativa muy importante. De mañana, cuando yo venía para acá, precisamente escuchaba que narraban que la tasa de suicidios era de 325, alrededor de 325 en el 2006, y que en los últimos 8 años pues no había reducido esa tasa. Y entonces la persona que exponía pues señalaba, ¿verdad?, desde su óptica, que para él era bien importante, o sea, que la prevención para él significaba pues que hubiera cero suicidio, no que bajaran 10 o 15. O sea, que yo tengo mucho respeto por eso, y pienso también que hay distintas perspectivas que nosotros, que ha construido no nosotros solamente, sino la sociedad científica, diríamos, del planeta, ¿verdad? O sea, y eso, hay unos consensos en el área, por ejemplo, de etnopsicología y etnopsiquiatría. Hay unos enfoques, unos que le llaman, pues, por ejemplo, que un enfoque étnico, donde pues se urge o se quiere poner énfasis a que el estudio sea desde la óptica del investigado o del estudiado, o sea, y estudiar cuáles son las construcciones que va haciendo. Y hay otra perspectiva que le llaman ética, que es la que el observador desde afuera, que ve y describe obviamente desde su constructo. Y entonces, pues en ese sentido, vamos a tener diferencias. Precisamente hoy en día pues se habla mucho, y en la globalización y el posmodernismo, ¿verdad?, del respeto a las diferencias, y que ese respeto a las diferencias pues puede conllevar una consecuencia de reducción de violencia. Y sabemos que la violencia, pues por ejemplo, tiene 3 manifestaciones fundamentales, que es la de asimismo, hacia otra persona o personas, o hacia los objetos. Y entonces una de los enfoques que se dice es: no miremos digamos, la violencia, el acto de violencia o el acto de toma de estupefacientes como el problema. Esa ha sido la solución que ha seleccionado, o el suicidio. Esa es la solución que toma esa persona ante un problema. Entonces nos alerta a buscar los problemas detrás de esas soluciones. Y obviamente, pues creo que todos estamos comprometidos y comprometidas con tratar de buscar unas alternativas para entender y mejorar nuestra situación, porque creo que a todos nos beneficia vivir en una mejor sociedad. Y yo, por ejemplo, encontraba en mis investigaciones que había una discrepancia entre la autovaloración personal y la valoración colectiva.
Y esa autovaloración personal, que suele ser más positiva, es como dirían, como ustedes dijeron muy bien, la doctora Rodríguez y la doctora Canino, es una de las fuerzas o de las protecciones que tiene pues la persona que no pertenece a, que no tiene el control sobre las fuerzas externas, pues acude a eso para un poco salvarse, ¿verdad?, del acoso, de aspectos negativos. Y entonces, pues yo postulo siempre, vamos a agarrarnos de todo lo positivo para desarrollarlo y en ese sentido tratar de combatir fuerzas externas que sean negativas en ese sentido. Así que yo estoy bien de acuerdo con que podamos descubrir y compartir esas fuerzas positivas dentro de cada uno y dentro del colectivo de la sociedad puertorriqueña. Una de las cosas que tú traías sobre la doctora Rodríguez, Anabel Rodríguez, con relación a la familia, y que traía también la doctora Canino, pues la doctora Canino señalaba que una de las fortalezas que quizás se consigue de los factores de protección es tener una familia que da más apoyo vis a vis, por ejemplo, alguna otra comunidad externa. Pues, ¿qué pasa? Pero nuestra familia vemos que sí también está siendo un poco, o sea, se ha ido desmembrando, tiene muchos problemas, ¿verdad? Y entonces, pues, sería cómo fortalecer esa familia para poder entonces también conseguir mayor protección, porque pues la violencia doméstica en todas sus manifestaciones es también un proceso de violencia y de destrucción de esa fortaleza nuestra, ¿verdad?, como sociedad. Así que yo realmente pues, estoy bien contenta de poder compartir, y he aprendido muchísimo. Les agradezco a todas y todos los que se dieron cita y que han hecho esta aportación, y no me quiero despedir sin mencionar, por ejemplo, que el doctor Carlos Guevara mencionó que el componente de la globalización pues un poco nos pudiera dejar fuera de este contexto que hemos discutido. Y pues yo quiero señalar, ¿verdad?, que hace mucho tiempo yo leí un autor que se llama André Gunder Frank, que él hablaba, por ejemplo, de también el impacto que tiene la hegemonía de una cultura mundial en otras culturas, independientemente de que legalmente no sean colonias, y que tiene unos impactos en otras naciones, ¿verdad? Y que también hay una especie de colonización dentro de Estados Unidos, que era lo que traía la doctora Rodríguez. O sea que todas esas son vertientes que yo creo que se pueden profundizar. Estamos próximos a ir concluyendo esta sesión. Brevemente, tenemos unos minutos. Si alguien quiere hacer unas aportaciones finales, Tito, sí. Que es que tú hablabas de la clínica y que observaciones válidas pueden emerger de la clínica, y estoy aquí pensando en cómo explicar estos hallazgos de la doctora Canino respecto a las tasas que no son tan altas como uno esperaría, dada todo el sensacionalismo de los medios noticiosos que dan esa apariencia. Entonces, yo pienso que de la clínica emergen observaciones que deben ser obviamente comprobadas con técnicas investigativas apropiadas, sociales, psicosociales, como las que lleva a cabo la doctora Canino. Y yo lo puedo incluso hasta relatar de mi propia experiencia, de mi experiencia clínica, en el siguiente sentido. Cuando yo acabé mi adiestramiento en psicoanálisis, recuerden que el adiestramiento en psicoanálisis es un adiestramiento donde el psicoanalista se convierte en una figura fría, formal, distante para su paciente. El paciente está allá, uno está acá, y se mantiene una formalidad a través de todo el proceso. Y cuando yo llegué a Puerto Rico, pues yo pensé que yo estaba perfectamente adiestrado, completamente adiestrado, y que ya tenía muy poco que aprender. Pues comprendí cuando regresé a Puerto Rico que yo tenía que atravesar todo un readiestramiento. Y entonces, de muchas cosas, pero al elemento que voy es que cuando yo empecé a comprender que mi relación con los pacientes, si yo hubiese insistido en esta postura fría, distante, formal del psicoanalista para lo cual yo fui adiestrado,
yo estoy seguro que yo hubiese provocado muchísimo sufrimiento y me hubiese deprivado de la oportunidad de ayudar a mis pacientes como siempre he querido, porque comprendí una cosa, comprendí de que en la cultura americana, y estamos hablando aquí ahora de etnopsicología, hay una promoción, una valorización de la independencia del individuo. Aquí en Puerto Rico, por otro lado, yo comprendí, porque lo vi, de que hay una valorización del apoyo comunitario. Y de manera que, aunque en Estados Unidos la figura del psicoanalista ante su paciente era la de este personaje misterioso, que está allá de donde emanan unas aseveraciones. Aquí cuando vine a Puerto Rico y que pasé de esa práctica anónima, porque yo era anónimo, ya no conocían mi familia. Y aquí conocían todo de mi vida. No solamente conocían todo de mi vida, sino que empecé a ver que mis amigos personales me consultaban sus cosas, hasta mis familiares. O sea que yo era meramente un elemento más en toda esta red de apoyo de la comunidad puertorriqueña. Yo darle un beso, aunque sea de cachete, a un paciente en el Filadelfia de 1970, 80, donde estuve tantos años. Pero si yo no hubiese sido el sacrificar mi licencia de psicoanalista y me hubiesen llevado, estoy seguro, a los comités de ética de la profesión y todo. Y por el contraste, no hacerlo aquí en Puerto Rico, en ciertas circunstancias específicas, hubiese sido un acto ofensivo de mi parte, de rudeza, que gracias a Dios pude corregirme, aunque inicialmente tuve unos temores grandísimos. Traigo este tema de esta experiencia personal clínica mía, porque creo que toca en uno de estos aspectos importantes de nuestra cultura, que es que lo que se hablaba ahorita, Glorisa y los varios otros compañeros, de la coherencia, de la validez, del apoyo social nuestra. Yo creo que eso inmuniza y protege a nuestra población de tasas más significativas de enfermedad mental. ¿Cómo eso se valida, se estudia, se investiga, qué hipótesis uno desarrolla, etcétera? Eso es una materia sobre la cual yo no tengo expertise y hasta ahí cedo yo mi planteamiento, pero quería compartir esto para obtener los comentarios de ustedes. De acuerdo. Eso también dificulta la terapia de grupo brevemente. Aquí en Puerto Rico ha sido una modalidad con muchas dificultades por algunos de los mismos factores que tú acabas de señalar, Tito, Fepi. Sí, yo creo que de lo que estamos hablando y que señaló Nidia, ¿no? y otros, que también, pues que para aproximarnos a este estudio de la personalidad y su puertorriqueñidad, etcétera, tenemos que considerar abrirnos al pluralismo metodológico. Es decir, que no solamente el enfoque cuantitativo, sino está el enfoque cualitativo. Tenemos que sí luchar con los preceptos que internalizamos nosotros mismos de nuestros propios adiestramientos, ¿no? De que la realidad es una y está ahí y está esperando que nosotros la midamos objetivamente desde afuera, ¿verdad? Y ella es estática y ella es esencial. Yo creo que las cosas, el relato, por ejemplo, que acaba de hacer Varela, a mí me es muy útil porque entramos en un diálogo, no en un debate de opuestos, sino en un diálogo de una experiencia personal que él narra y que para mí hace mucho sentido. Es decir, es un relato, es una historia de él, ¿no? Y para mí eso es una metodología bien válida que debemos también incorporar en nuestros análisis. Recuerda también aquel libro de Ernestito Ruiz Ortiz, a mis amigos de la locura, ¿no? De la interacción del psicoterapeuta con el paciente. Bueno, pues ya estamos para concluir brevemente, Albanidia, rapidito. Lo último, porque es que como que tengo un compromiso interior de traer la voz, por ejemplo, de los jóvenes. Muy bien. Porque nosotros pues pertenecemos a unas generaciones y obviamente también el pertenecer a una generación nos da unas ópticas y nos da unas construcciones mentales con las cuales miramos la realidad. Y los jóvenes están inmersos ahora en una realidad que para mí, honestamente, muchas veces confieso desconocida. Y aunque tengo familiares jóvenes, pues tengo muchas veces que hacerles consultas para ver sus interpretaciones. Y precisamente anoche llamé a uno de mis sobrinos
para preguntarle, mira, ¿qué tú crees de cómo está Puerto Rico hoy, de la puertorriqueñidad hoy? ¿Qué tú crees del matrimonio? Le hice unas cuantas preguntas y sus contestaciones eran bien distintas, pues por ejemplo, a lo que yo contestaría o las que he escuchado de tantas entrevistas que he hecho. Y él me dijo, pues somos buenos deportistas. O sea, es que ahí pues yo dije, esto es como un elemento de los que precisamente la sociedad ha utilizado para fortalecernos. Yo le pregunté, ¿y qué tú crees de la política puertorriqueña? Y me dijo, eso es un desastre. Y a la juventud le interesa, a nadie le interesa. Entonces le pregunto, ¿y qué crees del matrimonio? Eso no sirve, me dijo. Porque pues ellos están experimentando unas transiciones y unas dificultades en establecer relaciones de pareja estable, ¿verdad? Por bastante tiempo. Y otras más que ahora no recuerdo, pero que vi. Entonces le pregunté, ¿y qué tú crees de los raperos? Entonces me dijo, ellos, ¿cómo tú crees que ellos se ven a sí mismos? ¿Cómo tú crees que ellos piensan de sí? Me dijo, ellos se creen poderosos, ellos se sienten poderosos. Así es que eso también es un elemento cultural que nosotros estamos viendo, que es un fenómeno yo creo que reciente, ¿verdad? Contemporáneo, que no estaba presente cuando yo hice mis primeras investigaciones en el 76, en el 80. Y verdaderamente pienso que esa es una área que, por ejemplo, Chuco Quintero ha estudiado a través del análisis de contenido de las letras, que tienen las letras y la música tienen mucho de resistencia también. Así es que es otro elemento que yo dije, bueno, no me puedo ir sin traer ese puntito. Yo quisiera, ¿verdad? Ya para tratar de así tocar algo de lo que uno puede pensar que es la etnopsiquiatría o etnopsicología, que yo creo que deben ser en esencia dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque la etnopsiquiatría por obligación nos lleva a una sintomatología y a una patología, porque la psiquiatría no es otra cosa que una patología de las emociones, mientras que la psicología puede intentar explicar el lado saludable y el perfil de ese lado saludable. O sea que en sí mismo, aunque estamos utilizándolo quizás casi como sinónimo, yo creo que un enfoque etnopsicológico por definición va a ser distinto a un enfoque etnopsiquiátrico. Y por eso hemos querido preservar ambos términos hasta ahora en la rúbrica o en el título, y uno esperaría también que hubiera interfaz entre ambos. Y la debe haber. Y entonces, volviendo al concepto de estas cultura o sociedad transicional que estamos viviendo en Puerto Rico, yo creo que nosotros llevamos un movimiento que no nos separa mucho de lo que somos nuestras bases. El puertorriqueño ha tendido a ser muy autocrítico, y cuando tiene que pelear, a pesar de que podemos tener eventos de violencia, la pasivo-agresividad del puertorriqueño es más notable que la misma agresividad violenta, ¿no? Dentro de esa pasivo-agresividad o dentro de ese play dead, como dirían, o dentro de esa supuesta indiferencia, o dentro de ese no me importa, son temas que yo no voy a desperdiciar mi tiempo en ellos, yo creo que las estructuras tradicionales de la sociedad puertorriqueña están, a los ojos nuestros, de nuestra generación y de generaciones más abajo, han ido perdiendo cada vez más validez. Pero los preceptos culturales siguen siendo los mismos. Entonces lo que estamos viendo es que se está sustituyendo la expectativa de que este gran padre se haga cargo de todos nosotros hijos, y se está dividiendo, se está fragmentando esa misma expectativa en las comunidades. Y entonces tenemos comunidades que están asumiendo su rol, y dentro de ese rol se están dando las direcciones, preservando así esas cosas que nos protegen. Quizás el aspecto de la religión, que se ha tocado muy marginalmente aquí en Puerto Rico, tiene una fuerza grandísima, y nosotros tendemos a minimizarlo, pero es parte de lo que nos define a nosotros como pueblo, que a las estructuras formales no está respondiendo a eso. La tendencia del pueblo es ignorar las estructuras formales, hacer unas estructuras paralelas, pero conservando siempre nuestras tendencias culturales, porque las estamos manteniendo. Así que solamente quería, porque estoy de acuerdo con la doctora, nunca pudimos llegar al tema. Bueno, pues con eso vamos a concluir esta sesión, que realmente ha sido sumamente interesante y muy fructífera. Le agradezco a todos los panelistas,
sus expresiones tan claras, tan diáfanas, ¿verdad? De tanto respeto, y a la misma vez vemos la diversidad y la varianza que queríamos cultivar en la mesa, que se ha ido dando, que es lo que enriquece, ¿no? Y fortalece y nos ayudará a integrar cada vez más con la perspectiva, ¿no? Y los ángulos que cada uno va trayendo. Así que espero que ya esta sea pues la primera de unas próximas discusiones o sesiones que sigamos teniendo a través de diferentes formas y maneras, sea los seminarios que pensamos comenzar de encuentros ya, ¿verdad? Más adelante, el próximo 13 de octubre comienza el primero, o cualquier otro método que el grupo siga poco a poco queriendo establecer. Así que muchísimas gracias a todos los panelistas que han estado con nosotros, y se despide de ustedes el doctor Víctor José Lladó, psiquiatra, en esta mesa interactiva, dinámica que hemos tenido sobre la etnopsicología y la etnopsiquiatría del puertorriqueño. Muy buenas tardes.